bendición cantarle a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Poderle entonar alabanzas y expresarle nuestro corazón. Y cuando traes una situación compleja, cualquiera que ésta sea, pero cuando tú llegas y le das a Él tu corazón, tu alabanza, tu adoración, Él se goza porque hace sacrificios de alabanza. Hace sacrificios de alabanza y Él se goza. Hoy quiero hablarte, si Dios nos permite, el tiempo nos permite, Dios siempre nos lo permite, pero luego el tiempo es el que no nos deja. Pero hoy quiero cerrar esta serie de predicaciones contigo sobre, y ya te lo has de imaginar, tiene que ver con la miel. ¿Cuántos han comido miel alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Has comido miel? Es demasiado dulce. ¿Cuántos de ustedes saben distinguir entre la miel original y la pirata? ¿Sabes distinguir? 1, 2, 3, 4. ¿Seguro? Sí, más o menos, porque todo el mundo te vende miel y se parece miel, ¿verdad? Pero de eso a que sea miel le dista mucho. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, 103. Dice así la palabra de Dios: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más dulces que la miel para mi boca. Oye, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Y debería de ser dulce a nuestra boca, a nuestro paladar. Hubo un hombre que era un Sir ahí en Inglaterra, Sir Walter Scott. Él escribió muchos libros y él estaba ya en el lecho de muerte. Él ya estaba para partir con el Señor, y entonces voltea con uno de sus familiares que estaba ahí cerca a él y le dice: tráeme el libro. Señala hacia su biblioteca que tenía ahí y le dice: tráeme el libro. Y entonces voltea el familiar hacia la biblioteca. Este hombre había escrito varios libros y pues con toda la pena regresa con él y le dice: ¿pero cuál libro? ¿Cuál quieres? Y él le dice: pues el único libro de libros. Tráeme la Biblia. Tráeme la Biblia y léemela. No hay otro libro más importante. Se pueden escribir cientos de libros, miles de libros que hay, pero lo más importante es la Biblia. La Biblia es mencionada en la Biblia de muchas maneras, como un alimento, pero también en la Biblia se usaba la miel como una moneda. La Biblia se utilizaba como moneda, igual que el oro. ¿Sí? Entonces era tan importante. Ahora, la Biblia tiene un montón de virtudes, la miel, la Biblia también. Pero la miel tiene un montón de virtudes para tu cuerpo. Sirve, imagínate, sirve para las infecciones. Sirve cuando tienes tos, ¿no? Te haces tu miel con limón. Para úlceras. Ya me voy a sonar como el de ahí del tianguis, ¿verdad? Voy a sonar como el de ahí del tianguis, pero espero que no. Pero mira, para cicatrizar, cuando yo tuve este problema del esófago de Barrett, 2 cosas consumí. Mucho sábila, como agua de tiempo, sábila. Pero también en las mañanas una cucharada de miel. Y entonces dicen que eso cicatriza, incluso se pone en las heridas y cicatriza. Con todo esto en mente, y tiene un montón de propiedades, y tiene un montón, no solo se utiliza para endulzar,
sino para todas estas cosas y más. Por eso el Salmo 119, pensando en todas estas ideas que te he dado, dice David, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sabes, cuando tú pruebas la palabra de Dios, debería de estar fluyendo y pasando a tu vida y a tu cuerpo de una forma agradable. Pero ahora quiero que hagamos un paralelismo con todos estos significados que te dije que tiene, o que todas estas virtudes que tiene la miel, como cicatrización, como desinfectante, como un curativo a tu cuerpo. Porque algunos de ustedes, amados hermanos, vienen aquí con heridas. Traen muchas heridas en su interior, traen heridas en su alma, en su mente, traen heridas de lo que pudieron haber vivido en su infancia, en su adolescencia, en su adultez o la semana pasada. Hay heridas en tu alma, en tu corazón que necesitan ser cicatrizadas. El Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, viene Jesús a tu vida y obra en tu vida de tal manera y tan hermosamente que te ha dado su palabra para que cuando la consumas, para cuando tú ingieras la palabra de Dios empiece a crear sanidad, a cauterizar todos esos vicios, todos esos conceptos que tenemos en la cabeza, que nos hacen la vida imposible, que a veces no te dejan relacionarte, que a veces no te dejan dormir, que a veces no te dejan en paz. Todas esas cosas el Señor Jesús quiere irla sanando a través de su Espíritu Santo, pero leyendo la palabra de Dios. Amado, es importante que tú leas la Biblia, la ingieras, la leas, la comas, pero también es importante que la practiques. Yo tenía que echarme una cucharada de miel cada mañana. La sábila la tomé 1 año. Y al principio la sábila no sabe padre, no sabe rica. Sabe raro, sabe rara. Amarga es cuando no está buena. O cuando es como otro tipo de sábila, hasta eso tuve que entender. Pero sí tiene un no sé qué, ¿cierto? Los que la han comido o tomado. Y tardó, no sé, quizá 15 días mi paladar en acostumbrarse. Y después, ya, 2 litros de agua de sábila o té de sábila y la metí al refri y como agua de tiempo, me la llevaba y como agua de tiempo. Por 1 año, amado hermano. Y todas las mañanas, como 6 meses, estuve 1 cucharada al día, en la mañanita, de miel. Y Dios con su mano misericordiosa me sanó utilizando también estos 2 ingredientes. De la misma manera, querido hermano, hermana, Dios quiere usar su palabra para sanar tus heridas. Dije primero, heridas. ¿Traes heridas de tu pasado? ¿Traes heridas de tu presente? ¿Cosas que no te dejan vivir? Es importante que consumas la palabra de Dios, que la leas, pero que la practiques. Yo tuve que practicar comerme 1 cucharada cada día. Cuando mis hijos se lastimaban, una cicatriz o algo, habría que practicar usar la miel y ponérsela. Si no se la pones, si no se la aplicas, pues no funcionaba. ¿Cierto? De la misma manera tú tienes que buscar tu deleite en la palabra de Dios, pero ser un practicante de la palabra de Dios de tal manera que anheles la miel, como aquí David diciendo, oh, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Que tú desees, algunos de ustedes, yo no sé qué dulce les pueda gustar, pero quizá algunos de ustedes son chocolateros. Y si me ven a mí abriendo un chocolate aquí, un chocolate Turín comercial, ¿verdad? Un chocolate y ven que lo estoy abriendo y lo muerdo, y si eso es tu favorito, hasta se te va a hacer agua a la boca.
De tal manera que busques la palabra de Dios con ese anhelo, con esas ganas de decir, quiero, anhelo la palabra de Dios número uno, para que sane todas esas heridas que tienes adentro, en tu alma, en tu corazón, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de los vecinos, de los hermanos, de tu pastor. Esas heridas que estás cargando y que no te dejan, pero también algunos de ustedes traen infección en su cuerpo. Traen una infección que no los deja crecer, no los deja madurar. Y la palabra de Dios como miel también te puede quitar esa infección. Imagínate esta combinación de Jesús en tu vida, el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida a través de la palabra viva y eficaz de la palabra de Dios, obrando en tu vida, para que tú seas verdaderamente libre, para que goces de verdadera felicidad y de verdadera sanidad. Así es que si tú traes alguna infección en tu alma, alguna infección que no te deja crecer, que no te deja desarrollar, pues úntate la palabra de Dios. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, amados, como tú, traía un montón de cosas en mi vida. Un montón de cosas que no me dejaban crecer. Les voy a decir una característica hoy que no está aquí en mi familia, de sangre. Una característica que tienen los, y gracias, fíjense, yo no viví con mi padre ni con mi familia paterna, ¿sale? Nosotros no convivimos con ellos. Pero la familia de mi padre, todos ellos, incluyendo a mi papá, según cuenta la leyenda, ¿verdad? Era gente sospechosa, o que sospechaba, ¿sí? Que sospechaba. ¿Por qué está bostezando? ¿Por qué está bostezando? Si está bostezando es por algo. Así era mi padre, así eran mis tíos, así es mi hermana mayor, así es. Es complicado entablar un diálogo con ella, porque digo, si tú no la conoces, pues tú sueltas, pum, y todo el rollo, y pasa desapercibido. Pero es complicado para mí hablar con ella. Yo empiezo a hablar y tengo que mega, archi, recontra, requete, cuidar lo que tengo que decir para que no sospeche, piense que tal vez lo que yo quise decir fue otra cosa. Pero eso es algo que yo tenía, amado hermano. Y Dios con su palabra, amado hermano, empezó a obrar en mi vida. Yo leía la palabra de Dios y empezó a sanar todo eso. A ver, ¿por qué la hermana se está rascando? O sea, algo se trae. O sea, ¿esta por qué se está riendo? O sea, si se está riendo es porque tiene algo contra mí, porque me está haciendo algo. Oye, eso es terrible. Oro al Señor y creo, conozco a la mayoría de ustedes que no son de esa manera, pero eso era algo que traíamos. Y ve, yo no conviví con mi padre y su familia, pero ahí viene el chip, ¿no? Ahí viene el chip. Y dices que une, pero yo veo en mi vida, Dios me ha restaurado, me ha sanado, me ha cambiado eso hace años, porque eso no es vida, hermano. Cuando pude diferenciar entre una y otra, yo dije, wow, Dios, gracias. Gracias porque me has sanado, me has salvado de esa situación. Hay heridas, hay infecciones, hay cosas en tu vida que ni cuenta te das y dicen, ay, igualito que la abuelita. Así como hacía la abuelita, lo hace la mamá y lo hace la hija. Entonces, amado hermano, hay que permitir que la palabra de Dios, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, con todos esos defectos de carácter, lo que ocurrió fue que empecé a ingerir la palabra de Dios, empecé a aplicarme la palabra de Dios. Y si la Biblia decía salta, ¿qué hacía yo? Saltaba. Si la Biblia dice no robes, ¿qué hacía yo? No robabas. Si la Biblia dice ama a tu prójimo, híjole, pues va. Pero luego me topaba en la Biblia que decía ama a tus enemigos. Más difícil todavía. Perdona.
más. Pero cuando tú empiezas a dejar que la palabra de Dios fluya, te la untas, te la aplicas, te la comes, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios empieza a generar algo en tu vida que tú mismo eres libre, eres cambiado, eres transformado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 10, son más deseables que el oro. Sí, que mucho oro puro, más dulce que la miel y el goteo del panal. Que la palabra de Dios. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? Te inicié diciéndote que la palabra de Dios se usaba como moneda, ¿verdad? Se usaba como moneda. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Anhelas más hacer dólares, billetes, euros, pesos? ¿Anhelas más eso que la palabra de Dios? La tienes que hacer una prioridad. Yo tuve que acostumbrarme, y me costó 2, 3 semanas o quizá 4, levantarme y cada mañana una cucharada de miel. Y eso es muy dulce. Pero tuve que acostumbrarme. De la misma forma, amado hermano, tú tienes que aprender que cuando te levantas, entonces lo que haces es ir a la palabra de Dios para que puedas entender que la palabra de Dios vale más que todo el oro del mundo. Que la palabra de Dios es la que nos habla de Jesús y de su redención. Y entonces, ¿cómo es que Jesús me liberta, me sana, me redime? Entonces, amado hermano, traemos infecciones, traemos heridas en el alma, en el cuerpo, y la única manera en la que tú y yo podemos salir adelante de esta situación es comiéndonos la palabra de Dios, pero tiene que ser tu deleite. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustan las verduras, ¿verdad? Y les ponen su rabanito, ese sí se lo comen, pero solo en el pozole, ¿verdad? Pero les ponen sus verduras y mejor las hacen a un lado y se comen el bistec, ¿no es cierto? Y las hacen a un lado. Hermanito, ¿cómo hacen las verduras? Es que no me gusta, ¿verdad? Y algunos de ustedes, así como lo hacen con las verduras, lo hacen con la palabra de Dios. Es que ese versículo no me cae. Es como los chícharos. ¿O a alguien le gusta la zanahoria? ¿Sí les gusta? Pero si no, no es de mucho de mi agrado, pero si no, regularmente vas a tener la tendencia de hacerlo. Y a veces con la palabra de Dios eres igual. La palabra de Dios te confronta sobre algo, con algo, por algo. ¿Por qué crees? Es mi pregunta. ¿Por qué crees que te ha pasado que hay veces que oyes, que ves un video en la semana, escuchas un audio, lees algo en la Biblia y luego llega el pastor y te habla y pareciera que lo mismo? ¿Por qué crees? Porque tienes que cambiar esa parte en tu vida. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque si Dios te está hablando de carácter, cambiar carácter de una y mil maneras, ¿verdad? Y que llega el momento que dices, ya, cállense, todo es carácter. Abres tu Biblia, vas a una revista, lees un versículo, todo es sobre tu carácter. Y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Dios sabe lo que tú necesitas. Otros es la generosidad, otros es el compromiso, otros es diferentes cosas. Pero Dios te está hablando y mientras tú no cambies en tu vida esa área, mientras tengas esa herida, ese pecado, esa infección en tu cuerpo, Dios tiene que tratarla contigo y está 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 10, y 1000 si tú no cambias. Así de sencillo, amado hermano. Entonces tú y yo tenemos que estar probando la palabra de Dios. Mira, el profeta Ezequiel, cuando él tiene una revelación de parte de Dios, que había recibido de parte de Dios, ve lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 3, por favor, Ezequiel capítulo 3. Pero ve
este profeta Ezequiel recibe esta revelación y entonces el Señor habla con él y le dice así: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo, pero le da un rollo. En aquel entonces eran rollos, ¿sale? Hoy en día sería como que alguien te dijera, que el Señor viniera y te dijera: hijo de hombre, alimenta tu estómago, alimenta tu cuerpo, ven, cómete esto, cómetelo. Literalmente, en aquella época eran rollos, hoy en día son libros. Y le dice: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo con este rollo que te doy. Entonces lo comí. Y dice Ezequiel 3:3, y fue dulce como la miel en mi boca. Fue dulce como la miel en mi boca. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que está diciendo Ezequiel aquí? ¿Qué tan dulce es para ti la palabra de Dios? ¿Qué tanto atesoras? ¿Qué tanto guardas la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuánto la anhelas? ¿Cuánto la amas? Ya vimos todo lo que puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Pero ahora el punto es, ¿cuánto tú la atesoras? ¿Cuánto tú la amas? Dice la palabra de Dios que la Biblia es utilizada en nuestra vida no solo para darnos salvación, sino también para darnos sabiduría. Y yo tuve que tomar, porque tenía esos problemas, recuerdo que les conté, tenía esófago de Barrett, y me dijeron: usted va a tener que tomar omeprazol toda su vida. Toda su vida, 2 pastillitas de 20 miligramos. ¿Y sabes qué daño hace eso? Sí. Y me dijeron: 2 pastillitas de 20 miligramos todos los días, forever, por toda su vida. Me dice, la toma 3 veces, descansa 1, 3 veces, descansa 1. Y eso me dijeron. Oramos al Señor y yo le pedí al Señor: sáname. Sáname. Mi hermano tenía poco de haber, como 4 meses de haber muerto de cáncer de esófago. Y entonces, ¿estaba yo apanicado? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Claro que sí. Y me hacían endoscopía cada mes, hermano. Cada mes. Y a veces había para hacerla particular, pues ya la hiciste con anestesia. Pero a veces no había, pues tenía seguro en ese entonces, me iba al seguro y en el seguro te ponen anestesia. No, ¿verdad? Dice: a ver, jovencito, usted es hombrecito, aguántese, ¿verdad? Y nada más te sientes como globo, ¿verdad? Como te empiezan a inflar, empiezan a expandir todo adentro, primero te inflan como llanta. Y te van metiendo esa cosa para ver todo. Es horrible. En tu juicio eso es horrible. Como 6 meses. ¿Por qué cada mes? Decía yo, ¿por qué tan mal estaba? Entonces imagínate, cuando yo venía del hospital, a veces solo, venía: Dios, por favor. Mi hermano tenía 4 meses de haber fallecido de cáncer de esófago. Entonces sí, dices: Dios, ¿qué óvole? ¿Dónde estás? Y toda la palabra de Dios que yo había consumido por todos esos años, más dulce que la miel, toda la palabra de Dios que yo había comido y memorizado, venía yo en el metrobús, iba yo en el taxi, como cualquier transporte, y lo que venía a mi mente era la palabra de Dios, que era más dulce, y Él me decía que Él es mi refugio. Que venga lo que venga, Él estaba conmigo y etcétera. Él hablaba a mi vida y me confortaba y me daba valor. Amado hermano, estamos pasando por pruebas, por situaciones difíciles, pero ni así nos endulzamos la vida con la palabra de Dios. Estamos pasando por complicaciones en la vida y lo que hacemos, como les decía hace un rato, lo hacemos a un lado porque la Biblia nos confronta con nuestro pecado. Ya hablamos hace 8 días de la Biblia como espejo.
Y entonces por eso no la quiero ver o leer, porque si la leo y yo me veo al espejo, digo, ¡ay, qué feo! Y no la quiero ver. Por eso la palabra de Dios trae sabiduría a tu vida y reposas en la palabra de Dios. Y son tiempos difíciles, tiempos complicados en tu vida, pero viene a ser como esa miel que entra a tu cuerpo. Y, ¡ay, qué rico! Se siente, la disfrutas. ¿Sabes una cosa? Cuando yo empecé a tomar ese tratamiento que te digo, yo dije, Dios, estoy en tus manos. Y soy del tipo de lo que va a sonar, que suene. Y yo dije, órale, me voy a meter todo esto por un año. Y adiós omeprazol, y todavía existía la ranitidina. Adiós ranitidina, adiós omeprazol, adiós medicina alópata, fuera. Bienvenido. Sábila y miel. Tienes que tomar decisiones. Y lo mismo es con la palabra de Dios. Y sabes una cosa, hice eso por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios. Es que estoy aquí contigo, amado hermano. Puritita gracia de Dios. Amado, ¿tuve miedo? Sí. ¿Mi cabeza daba vueltas? Sí. ¿A veces no dormía? Sí. ¿Pero qué hacía? Me iba a la miel, me iba a la palabra de Dios, me iba a los salmos. Señor, dame tu paz. Era como Saúl y David cuando le tenía que tocar David para que se calmara, ¿no? Así yo iba a la palabra de Dios para dormir. A veces me despertaba sobresaltado y decía, no, es que ya me voy a morir. ¿Se murió él? ¿Me muero yo? ¿Seguro? Si él se murió, yo me muero. Después, luchas contra eso, pero ¿cómo luchas? ¿Con tu carne? ¿O luchas con la palabra de Dios? Entonces buscas y la buscas, pero la buscas como miel, deseándola, que vengas a cauterizar todos esos pensamientos. Todas esas infecciones que te pone Satanás, unas te las pone la gente en tu pasado, otras heridas viene Satanás y te las pone, no sirves para nada, te vas a morir, no vas a ver tu descendencia. Eres un pobre, eres un miserable. Satanás viene y empieza a llenarte de cosas en la cabeza y tú no permites que la palabra de Dios, que es una miel, venga a cauterizar, venga a sanar, venga a limpiar todo tu organismo, hermano. Pero es la palabra de Dios. Solamente con ella, en tu corazón, en tu mente, podrás adquirir esa sabiduría, ese discernimiento para enfrentar el día malo, para que puedas saber cómo enfrentar las situaciones difíciles. Te invito a ir a Proverbios 24, 13, 14, dice la palabra de Dios así, porque la Biblia se compara la miel con los beneficios de la sabiduría y del discernimiento. Salomón, el hijo de David, escribe, como miel, hijo mío. Perdón, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Debes saber que así, y puedes subrayar así, o encerrado en un círculo, debes saber que así como la miel que es dulce, debes saber que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Proverbios 24, 13, 14. Proverbios 24, 13, 14. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la compara a la miel? Con sabiduría. ¿Y dónde puedes adquirir más sabiduría si no lo es en la palabra de Dios?
para cada cosa, cada decisión. Saben, cada uno de ustedes en este día tienen una decisión que tomar hoy o quizá mañana. Hay una decisión que han estado postergando. Algunos de ustedes tienen una decisión que han estado postergando por una semana, por un día, por un mes, un año, yo no sé. Lo han estado postergando, pero es una decisión que tienes que tomar. Y lo peor de todo es que sabes lo que dice la palabra de Dios al respecto de esa decisión. Eso es lo peor, porque sabes lo que tienes que hacer y lo has estado postergando. Y sabes, eso es falta de sabiduría. Tremendo. Entonces tú no estás siendo una persona sabia. Y Salomón compara la miel con la sabiduría. Y no estás siendo una persona sabia y dice que así como la miel es dulce, así es la sabiduría para tu vida. Y entonces lo que ocurre es que no estoy siendo sabio porque estoy postergando decisiones que debo de tomar para dejar, para tomar, para adquirir, para lo que sea. Cualquier tipo de decisión. Y simplemente la has estado postergando. Y déjame decirte esto, no necesito ser profeta, aunque lo soy. Pero tu vida es miserable. Tu vida es miserable. No necesitas ser profeta ni una bola de cristal para saber que tu vida es miserable. ¿Por qué? Porque no estoy usando la sabiduría de Dios, la sabiduría divina para aplicarla en mi vida como la miel a las heridas, a las infecciones y para que mi vida sea cambiada, restaurada, sanada, diferente. Amén. Amén. Amado hermano, ¿qué necesitamos? Pues tomarnos la miel. La miel, yo ya no consumo esa cosa, es la miel, literalmente la miel. A veces me echo una cucharadita o algo, pero cuando estás mal de la garganta, ¿cómo sientes? ¿Verdad? Ay, qué rico. Cuando he estado yo aquí predicando, hablando, y de repente me mandan una pastillita de miel, hasta siento rico. Imagínate la miel natural a tu vida. Así es que, amado hermano, sana tus heridas a través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Leyéndola. ¿Cada cuándo? Cada día, diario. Todos los días. Úntatela. Cómetela. ¿Sabes que en China eso hacen? ¿Sabes que en China eso hacen? Sí, ellos agarran la Biblia y entonces cortan. ¿Me deben una Biblia? Cortan la Biblia, memorizan el versículo, porque tu palabra es como la miel. Y se la comen. Literalmente. Porque si les encuentran este papelito con un versículo, los meten a la cárcel o los matan. Cuando llegan las Biblias a China, hoy en día, no hace 20 años, hoy en día. Por eso luego les mando algunos videos que me llegan y todo eso, para que vean cómo está la onda alrededor del mundo. Pero llegan las cajas de Biblia y ven cómo se forma la gente aquí para su beca del bienestar. Bueno, allá así se avienta la gente por poder tener una Biblia en sus manos. Tú no soportas mi voz más de 40 minutos. Llegó un pastor a predicar a la China y cuando él estaba hablando, les dice él, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Dice, no, pues háblenos de Jesús. Ok, ¿dónde empiezo? Y ellos le dicen, empieza en Génesis. Y entonces él les empieza a hablar sobre Jesús desde Génesis. Y recorre toda la Biblia y llega a Apocalipsis. Dice, bueno, después de 8 horas de estar escuchando la palabra de Dios sin micrófono, todos en chiquito porque no lo pueden ver ni oír porque les va mal. Después de 8 horas, el pastor David Platt, después de 8 horas, él dice, ok, necesitamos un descanso, vayan a casa. ¿Cómo?
No, por favor, háblenos más. Y se aventaron otras 4 horas escuchando la palabra de Dios. Y entonces él dijo, yo creo que ya es tiempo de ir a casa. Y dijeron, sí, pero venga otra vez a darnos la palabra. Y él dijo, sí, ¿cuándo quieren que venga? ¿En una semana? Y dicen ellos, no, mañana, a las 10 de la mañana, por favor. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Les íbamos a invitar a uno de estos, pero más dulce que la miel. La anhelo. Y ahorita mi garganta anhelaba esta pastillita. Así, amado hermano, así. De veras, quiero que te apasiones por la palabra de Dios. Cómetela. Cómetela. Úntatela. Y entonces hemos dicho que es para darte sabiduría. Y algunos de ustedes han estado postergando decisiones. Pues ya no más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te diría, obedece a tu Padre Celestial. En el nombre de Jesús, cómete la miel, úntatela y te va a arder, te va a doler, porque la palabra de Dios a veces te va a incomodar. Te va a incomodar. ¿Por qué? Porque hay algo en tu vida que necesita ser cambiado y transformado por la palabra de Dios. Y ahora yo ya corté mi bosquejo, ya no sé qué sigue. El Salmo 19. Salmo 19, ya me comí mi bosquejo. Salmo 19, versículo 9 y 10. Salmo 19, 9, 10 dice así: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Y dice al final del 9, todos ellos justos. Voltea con tu hermano y dile, ¿sabes? Todos los juicios del Señor son justos. Y tú dices, a veces estás pasándola tan mal que dices, oh Dios, ¿por qué eres tan injusto? ¿No es cierto? La estoy pasando mal y digo, oh Dios, ¿por qué eres tan injusto? Wow. Repito verso 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Deberíamos anhelar así la palabra de Dios. Termino con Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para él, para los huesos. Termino con esto, porque te he dicho que la palabra de Dios puede quitarte las infecciones, sanar tus heridas del pasado. El Espíritu Santo de Dios está obrando en ti, créelo. Él está obrando en ti. Ahora tú tienes que usar la palabra de Dios y untártela y comértela para que te sane tus heridas, tus problemas del pasado, tus vicios, tus cosas que traes en la mente. Pero también cómetela para que la sabiduría de Dios venga a tu vida y puedas tomar las decisiones adecuadas y las tomes. Pero no podía dejar pasar esto. La miel es dulce y sabrosa. Y dice aquí la Escritura en Proverbios 16, 24, que las palabras agradables son como la miel. Quiero decirte esto, terminar con esto. Tienes que aprender a no ser áspero. A no ser áspero. Difícil, complicado, rudo. A no ser rudo con el que te rodea. No seas áspero. Panal de miel son las palabras agradables. Háblale bien a tu esposa. Háblale bien a tu esposo.
No lo insultes, no la insultes. Háblale bien a tu hijo. Hijo, háblale bien a tu padre. No, menos, no lo insultes, no, menos. Diría la abuelita, chencha, se te va a secar la mano, ¿no? Se te va a caer la lengua. No, no. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Amado hermano, concluyo. Deja que la palabra de Dios sane todo tu ser, alma y cuerpo, corazón y todo. Léela, practícala, estúdiala, léela, ¿verdad? Y deja que sane todas tus heridas, tus infecciones, saque todos los demonios que deba de sacar y que purifique tu alma y tu corazón y que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces también no seas áspero, no seas áspera. Habla con amor, habla como con miel a tu pareja, a tus hijos, a la gente que te rodea. No seas áspero. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma. Cuando te dicen, hola hermanita, ¿cómo? Ay, te ves tan guapa. O hermanito, qué guapo te ves. Oye, qué bien que te ves. Ah, ¿verdad? Pero cuando llega alguien y te dice, oye, pues ya pénate, hermano. Así como, oye, es este metiche, ¿no? Así como, ¿y este por qué? ¿O qué onda, no? ¿Sí o no? Y al otro hasta le dice, llega alguien y te dice, oye, qué bien te ves. Ay, ¿qué te tomas? ¿No es cierto? Pero llega alguien y dice, oye, hermanita, no se le hizo al jabón hoy, ¿verdad? Y luego así como, trágatelo tierra, ¿no? Si te das cuenta, palabra debe ser como miel para con tus hermanos. Cierra tus ojos. Amado Jesús, aquí estamos delante de ti, reconociendo que necesitamos sabiduría y necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, entender y saber cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y entender y saber, Señor, y creer que deben ser tus palabras muy, muy dulces a nuestra boca, Señor. Ayúdanos a anhelar tu palabra de tal manera que la comamos, pero no solo que la comamos, sino que la practiquemos cada día, Señor. Señor Jesús, te necesitamos tanto, Jesús. Si esa es tu necesidad, dile, Señor, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito hoy más que ayer. Necesito que tu palabra me transforme, me cambie. Señor, que haya una renovación en mi entendimiento, como dice Romanos 12. Por favor, Padre, Espíritu Santo de Dios, habla en nuestra vida, habla a mi vida, y que tú, Señor Jesús, estés cambiándonos a través de tu palabra. Dile conmigo, Señor Jesús, quita de mi mente todo lo que no sea de ti, de mi alma, todas esas heridas, todas esas maldiciones que trajeron sobre mí. Señor, dice tu palabra, que ahora han sido quitadas y que ahora yo soy completo a través de tu palabra, Señor. Yo no soy esa persona de hace años, Señor. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que tu palabra como miel fluya en mi cabeza, me sane, me restaure, me cambie. Bendito Espíritu Santo de Dios, hazlo por favor en mi vida. Dile, Espíritu Santo de Dios, te doy todo el poder en mi vida. Tú lo tienes, es tuyo. Espíritu Santo, cambia mi mente, cambia mi corazón y ayúdame a tocar al mundo. Por favor, Jesús, en tu nombre. Amén.